Bueno, listo. Entonces, ahora sí, muy buenas tardes a todos, respetados profesores de la Universidad de Santander, de todos los campus. Desde Desarrollo Profesoral les damos la bienvenida. Hoy originamos desde el campus Valledupar. Soy Cristina Gutiérrez Usa, fisioterapeuta, coordinadora de Desarrollo Profesoral en este campus. Hoy ofrecemos un curso fundamental para los profesores de la UDES titulado Autoevaluación y Metacognición, ejes claves para el aprendizaje, el cual nos permitirá adquirir competencias esenciales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este curso está enmarcado dentro de la ruta formativa de pedagogía y didáctica. Para el desarrollo de este espacio hemos invitado a la doctora Miglena Cambourova, quien es doctora en educación, profesora titular de la Universidad de Antioquia, trabaja en el Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina, con una amplia experiencia en docencia y en investigación. La doctora Miglena gentilmente nos acompañará con este importante tema, con el cual se pretende fomentar entre nosotros esa reflexión crítica sobre la práctica profesoral, facilitando la identificación de métodos pedagógicos mucho más efectivos. Entonces, los invitamos a todos a participar de una manera muy activa para aprovechar la propuesta de la capacitación. De esta manera, le doy paso a la doctora Miglena y estaré atenta a cualquier necesidad que se vaya presentando durante la transmisión. Bienvenidos. Doctora Miglena, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Cristina. Muchas gracias por la invitación del parte de la Oficina de Desarrollo Profesoral de su universidad. Buenas tardes para todos los participantes. Veo que en este momento están entrando más personas. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio, dado que el tiempo es muy breve y por lo general en esos espacios se ofrecen, como lo decía la profesora Cristina, unos elementos que podríamos juntos reflexionar sobre esos dos temas que nos convocan hoy, la autoevaluación y la metacognición. Entonces, agradezco su presencia. Comprendo que esta hora es un poco pesada por ser en la tarde, después del almuerzo, los que han logrado tenerlo, o para aquellos que todavía de pronto no han podido dedicar ese espacio a su almuerzo. Sabemos que por el calor también es un poco difícil la jornada en la tarde. Voy a tratar de hacerla amena, los voy a invitar a participar donde se necesita su intervención, su opinión, estar como en esta conversación entre colegas, porque realmente yo también soy profesora como ustedes y esos temas nos interesan, nos inquietan y siempre queremos aprender más para poder mejorar, para poder ofrecer las condiciones más apropiadas para la formación integral de nuestros estudiantes y para un aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, la dinámica de la actividad de hoy consiste en lo siguiente. Yo tengo algunas preguntas que les voy a hacer y cuando muestro la pantalla ya no voy a estar pendiente de quienes levantaron la mano. En este caso, la profesora Cristina nos va a ayudar a moderar, como a dar la palabra en orden de que se pida. De los que desean participar, obviamente es voluntario. Yo creo que lo ideal en lo posible sería de pronto abrir la cámara y cuando hablamos. En esos momentos sería importante su participación. Hay otro momento, digamos, a lo largo de esa hora y media aproximadamente, que es más expositiva,
donde voy a tratar de compartir con ustedes algunos elementos del tema que nos convoca. Por supuesto, son aproximaciones desde diferentes autores, son conceptos bien complejos que, por supuesto, entenderán que en el espacio que nos corresponde es imposible abordar en su profundidad. Son conceptos que probablemente merecen mucho más estudio, mucha más dedicación desde otros espacios que podrían ser diplomaturas, los cursos, digamos, de educación continua que probablemente ustedes están realizando. Y por qué no doctorados o otro tipo de estudios, investigaciones que se podrían obviamente profundizar. Así que muchas gracias por estar acá. Su compromiso en esa hora difícil de lo que mencionaba también es una muestra de ese interés que tienen en conversar, de comprender y de aprender y de estar cada vez preparándose para ser mejores profesores. Entonces, me voy a permitir en este momento compartir mi pantalla con una presentación que solamente vamos a mostrar el título. Me confirman en un momento si lo pueden ver. Sí, doctora, ya De estamos acuerdo. viendo su pantalla. Si bien no apagué mi cámara, que de pronto debería hacerlo, porque como voy a utilizar diferentes, me disculpo, me van a ver, no me van a ver, pero prefiero porque voy a utilizar varios recursos en el momento de la transmisión. Entonces, quisiera invitarlos a pensar un poco frente a este título que vemos en la pantalla, que de hecho, digamos, es una sugerencia, una recomendación desde la misma Oficina de Desarrollo Profesoral y analizar el título. Cuando leen ese título, esas palabras, me gustaría saber qué conceptos importantes resaltan, qué análisis hacemos cuando vemos esto. Ahí les doy la palabra. Primera pregunta hacia el público. ¿Cómo analizamos el título? ¿Cómo lo interpretamos frente a esto lo que estamos viendo? ¿Alguna persona que quiere participar, decirnos algo muy sencillo, ¿no? Uno pensaría, ¿qué puedo analizar acá? Aquí está claro, pero yo quiero tomar esa parte porque hacemos este ejercicio de análisis, de identificar los conceptos claves que vemos allá que van a orientar la presentación y nuestra conversación. Hay una participación Por del favor. profesor Rodrigo Sí, Arturo adelante, Jiménez. profesor. Profesor, adelante. Bienvenido. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acorde algo aquí de pronto descabellado, pero yo mirando el título de lo que dice autoevaluación y metacognición es clave para el aprendizaje, es esto, ¿no? Tener presente que el aprendizaje también viene con una estructura, tiene unos conductos para uno poder adquirir el conocimiento, ¿no? Es esta herramienta, la forma del aprendizaje, y lo que es la autoevaluación, yo lo veo también así como una herramienta que es clave para saber si estamos nosotros aplicando bien esas estrategias para el aprendizaje. Profesor Rodrigo, muchísimas gracias. Yo creo que no sé si hay alguien más que quiere decir
algo adicional. Pero En yo este creo, momento, no, señora, no, no, no hay nada. perfecto. Pero yo creo que la intervención del profesor Rodrigo es, probablemente los colegas pensarían algo en el mismo sentido y así lo esperaba yo. Y quiero hacer algo muy, como un comentario. Me llama la atención que el profesor Rodrigo empezó a hablar del aprendizaje, si bien esa es la última palabra en el título. Por supuesto, cuando uno mira el título se da cuenta que el concepto clave que nos une acá de alguna manera es el aprendizaje. Totalmente cierto, y por eso hice la pregunta. Porque el aprendizaje es que se apoya, o más bien por medio de la autoevaluación y la metacognición estamos aportando al aprendizaje. Eso es importante acá. Y por eso les voy a hacer otra pregunta. Uno o otro voluntario, les voy a preguntar, ¿cómo sabemos nosotros? Porque nosotros somos profesores en este momento, probablemente alguno de ustedes se encuentra en otro rol que podría ser de estudiante, de maestría, de doctorado, de otra profesión, o si no lo está en este momento, lo hemos estado en algún momento de nuestras vidas porque nos hemos preparado a ser profesionales, profesores, hemos sido estudiantes de pregrado, de posgrado, y sabemos que estar en el rol del estudiante es diferente que estar en el rol del profesor. Por eso, todos hemos tenido esa experiencia y les quiero preguntar, ¿cómo sabemos nosotros que el aprendizaje se da? ¿Cómo nos damos cuenta que hemos aprendido algo? Estamos hablando de aprendizaje en el marco de la educación formal, ¿cierto? Porque aprendemos en la calle, aprendemos de los medios de comunicación, aprendemos de los amigos, de la familia, pero hay unas instituciones, ¿cierto? Formales, como por ejemplo las universidades, las instituciones de educación superior, donde se da ese aprendizaje, y a eso me refiero. Entonces, no sé si hay alguien que quiere decir, bueno, ¿qué evidencias, por decir, tengo o cómo me doy cuenta que he aprendido? Bueno, vamos aquí por orden. ¿El profesor Rodrigo Arturo quería volver a participar o dejó arriba de pronto la imagen? Si no, el profesor Álvaro Javier Serrano también está interesado en participar, tiene la palabra y ya siguen los otros dos profesores que están en fila. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Yo diría que una de las formas para evidenciar si realmente aprendemos, ya sea en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, ya sea como docentes o lo que identifico en los estudiantes, es que ya sea un concepto o una práctica, cuando realmente uno como profesor o el estudiante está en la capacidad de replicar, por ejemplo, eso que se le enseña a un estudiante, creería yo que podríamos identificar que realmente, al menos de una forma inicial, se ha aprendido. ¿Sí? Si un estudiante es capaz, por ejemplo, de explicarle a un compañero un concepto y lo hace de manera correcta, creo que es una forma en la que podemos medir que el estudiante aprendió. También en los ejercicios que son netamente prácticos, no sé, supongo yo en un laboratorio, cuando el profesor le explica toda la teoría al estudiante y el estudiante es capaz de replicarlo de manera práctica, creo que es una forma de identificar qué se ha aprendido. Cuando realizo el ejercicio de autoevaluación, yo mismo me cuestiono, el estudiante se cuestiona qué sabe y qué no sabe, y que él mismo esté en la capacidad de identificar cuando uno no sabe algo. Obviamente a través de instrumentos, digo yo, a través de lo que conocemos nosotros como la forma tradicional de lo que es evaluar, cuando un estudiante da cuenta de lo que se supone que debió haber aprendido y lo replica en una forma de prueba, independientemente de cómo sea ese instrumento de evaluación, en un ejercicio de retroalimentación, que el estudiante pueda en ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje, interacción con los demás compañeros o con el propio profesor, dar cuenta de lo que se está tratando. Diría yo que podría ser unas formas en las que yo puedo identificar si yo mismo aprendí o si
a las personas a las que le estoy transmitiendo el conocimiento han aprendido. Profesor, muchísimas gracias. Un Usted gusto. mencionó varias ideas, yo tomé nota, atenta, no voy a hacer comentarios, sino que vamos a dar la palabra a las, creo que hay 2 voluntarios más para responder la pregunta y continuamos. Sí, el profesor Carlos Fernando Vargas tiene la palabra. Profesor Carlos, creo que tenemos problemas. Sí, señor. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora creo que sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes. Adelante, Problemas profesor. con- Por ahora lo escuchamos, pero está un poquito intermitente. Sí, pues una de las maneras más eficientes que yo puedo determinar que he aprendido es cuando soy capaz de llevar a la praxis los conocimientos adquiridos en un determinado campo, ¿sí? Al final del Excelente. día puedo percibir por muchas fuentes el conocimiento, pero solamente hasta cuando soy capaz de llevarlo a la práctica es que puedo lograr determinar si en efecto el aprendizaje fue eficiente en mí, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Vamos a dar la palabra a la otra persona, profesora Cristina, y Sí, cerramos señora. las intervenciones. Perfecto, doctora. La profesora Laura Viviana Ramírez. Es que Buenas se tardes. me fue la conexión, pero no alcanzó a hacer su presentación, su aporte, ¿no, profe Laura? No, no señora, Bueno, buenas tardes. buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, yo coincido con el profe Álvaro, que pues realmente cuando uno identifica que ha aprendido es porque puede transmitir el conocimiento, ¿sí? Creo que cuando uno puede transmitir el conocimiento o puede hablar de lo que aprendió con alguna persona, ahí yo me doy cuenta que aprendí algo. Y en tema de práctica, pues igual, cuando yo puedo observar que un profesor hace algo, y yo lo puedo replicar después de buena manera, obviamente haciéndolo correctamente, ahí identifico que aprendí. Igual sucede con los estudiantes pues en la universidad. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Laura, y a todos los demás profesores que participaron. Vemos ideas en común entre las 3 intervenciones. Básicamente coincidimos que llámese replicar, llámese aplicar o llámese llevar algo a la práctica, es como, digamos, uno de los elementos más evidentes, por decir así, del aprendizaje. Cuando aterrizamos esto, lo que teóricamente hemos leído, lo que hemos aprendido, y lo llevamos a algo muy real, a un contexto, a una realidad donde hacemos uso de todos esos conceptos que parecían abstractos, que parecían lejanos, pero ya los vemos como materializados, por decir, en la realidad, en la práctica. Eso fue como la idea y efectivamente concuerdo con eso. Así nos damos cuenta si entendemos algo. Y hay un dicho que lo utilizamos mucho y decimos que la mejor manera de aprender es enseñando algo a alguien. Y eso es cierto, ustedes también lo decían, cuando soy capaz de explicar al otro, de interactuar con el otro, de argumentar, de darle como mis puntos de vista, mis aportes, ahí es cuando también enseñando nos estamos casi que aclarando a nosotros y muchas veces eso se da, por lo menos en los primeros años de iniciar en esa labor docente. A veces no nos sentimos tan seguros en ciertos elementos, pero a medida que los estamos explicando, nos sentimos más cómodos y nos damos cuenta que realmente lo sabemos, pero confirmamos esto. ¿Por qué es importante hacer esa reflexión? Porque voy a pasar al primer concepto de los 3 que teníamos en el título. Ya lo dijimos, voy a comenzar con el aprendizaje.
porque ese es el concepto que nos une y con el cual se conectan los otros dos conceptos. Entonces, en este momento voy a comenzar esa parte, digamos, más expositiva. Voy a tratar de hacerlo de manera ágil, para no extendernos, pero si a lo largo de la presentación a usted le surge alguna inquietud, usted quiere hacer un aporte, que son aportes muy breves, lo puede hacer. Me pueden interrumpir, pueden levantar la mano y decir, yo quiero hacer esa reflexión, es bienvenida. Siempre vamos como tratando de estar en el tiempo que nos corresponde. Entonces, los invito, apreciados colegas, de pensar en ese aprendizaje, en los momentos que fuimos aprendices y todavía lo seguimos siendo, porque uno aprende a lo largo de la vida, pero ya en otros espacios de otra forma. Entonces, pensar que nosotros somos esos agentes que enseñamos, pero que aportamos mucho al aprendizaje de los demás, ¿no? Entonces, como lo pueden ver, casi que una descripción de los conceptos etimológica, casi que hermenéutica, de interpretar un poco el origen de la palabra. Vemos que aprendizaje proviene del latín aprehendere y significa apoderarse. Pero observen que hay otras opciones que nos dice que también casi que aprender es comprender, ¿no? Comprender, a acoger una idea, concebir una idea. Eso es bien interesante. A veces ese análisis, digamos, esa interpretación que hacemos del origen de la palabra nos ayuda a comprenderla mejor y aplicarla, porque después de la comprensión viene la interpretación, que la interpretación desde Gadamer es la comprensión en práctica. Ahí es donde nosotros aplicamos algo. Según diferentes autores, hay factores externos y internos que afectan el aprendizaje. Ese es uno de los conceptos complejos, tanto desde la psicología como desde pedagogía o didáctica, que hay mucho que decir desde diferentes autores, desde diferentes escuelas, desde diferentes posturas. Yo aquí trato de hacer una breve síntesis de todos esos aportes sin irnos en muchos detalles, pero dejar la idea principal. Y como podemos ver en la tablita, esos factores externos y internos entre ellos, porque puede haber más, están, digamos, palabras que vemos, conceptos que vemos como percepción, actitudes, atención, motivación, autoestima, estrategias, herencia, estilos. Es decir, es algo muy complejo que se aborda desde diferentes perspectivas. Pero ¿qué es lo importante que queremos aquí comprender o necesitamos comprender y pensarnos un poco más? Porque yo tengo entendido, con la ayuda muy gentil de la profesora Cristina, que en este momento probablemente, no sé si están todos los presentes, pero tenemos profesores desde diferentes áreas, por ejemplo, administración financiera, bacteriología, fisioterapia, investigación, ciencias básicas, derecho y desarrollo estudiantil. Probablemente habrá alguien más que no lo mencioné, pero el punto es, desde el área en cual estoy, desde la disciplina, desde el aspecto que me encuentro en mi programa, en la universidad, ¿cómo puedo llevar esa reflexión con lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo aprenderían los estudiantes míos desde el área donde yo estoy? ¿Por qué es importante? Porque podemos mejorar nuestra enseñanza si comprendemos el otro proceso que está, digamos, que hace parte de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la postura que yo, digamos, a la cual apuesto, visto el proceso de enseñanza-aprendizaje como una unidad dialéctica.
con esos dos procesos, ¿no? Entonces, volviendo al tema del origen del aprendizaje, de los factores que influyen, vemos aquí en esta imagen otras ideas importantes que nos dicen que el aprendizaje es un proceso es algo que tiene sus estaciones, tiene sus momentos, y es un proceso de construcción, por eso es dinámico, no es estático, no es que eso lo aprendí y ya no puedo cambiar nada, inclusive existe el proceso contrario, desaprender, a veces tenemos que desaprender ciertos elementos. Es un proceso muy dinámico, se basa en construcción, se basa en movimiento, es flexible, ¿cierto? Tiene sus altibajos, subidas y altibajos. Es un proceso individual porque nadie aprende por el otro. De hecho, cuando les preguntaba hace un momento cómo evidenciamos que aprendemos, varios de ustedes hablaron de ustedes mismos, pero también tenían en cuenta sus estudiantes y decían, a veces aplicamos instrumentos, algunos ejercicios, ¿cierto? Donde tratamos de evidenciar de alguna manera el aprendizaje del otro, ¿cierto? Pero sabemos que el único que realmente sabe que sí aprendió o no es la persona, en este caso nuestro estudiante. Pero estamos buscando siempre diferentes formas de poder evidenciar. Él solamente nos muestra lo que puede mostrarnos en este momento, un examen particular, examen final, examen, digamos, de admisión, este momento, ese corte que se hace en un momento, pero como nosotros tenemos los estudiantes a lo largo del semestre, también podemos presenciar ese proceso que ocurre en todos nuestros estudiantes que están en los grupos. Entonces, es individual y está sustentado en esos factores externos y internos que mencionábamos, pero a la vez también vemos es social, porque aprendemos siempre con los otros y con la ayuda de los otros. Esa retroalimentación a la cual se refería, creo que profesor Álvaro, es por parte de nuestros colegas, por parte de nuestros compañeros, por parte del profesor. Por eso ese, digamos, aspecto del aprendizaje social es muy importante. También vemos que aquí a un lado, al final de la diapositiva, al lado derecho, he mencionado otras dimensiones, porque el aprendizaje tiene muchas características. Yo aquí estoy tratando como de presentar algunas, las más importantes, para poder llevarlos al tema de la metacognición y la autoevaluación. Y algunas de las dimensiones del aprendizaje se definen como lo cognitivo, lo metacognitivo, lo emocional, lo social, ¿no? Eso es importante tenerlo ahora en cuenta. Y aquí al final introduzco otro concepto que es las estrategias de aprendizaje. Por eso presento la palabra estrategia. De una vez se habla del origen, stratos, ejército, agén, conductor, guía, que de hecho las estrategias inicialmente surgen desde el ámbito militar, por eso era el arte de dirigir las operaciones militares, pero posteriormente a lo largo de la historia ese concepto de estrategia se involucra en educación, se involucra en mercadeo, en otras áreas, ¿no? En otros ámbitos de nuestras vidas. Y hablando de estrategias de aprendizaje, que serían esas acciones o ese plan de acción para lograr un objetivo, son muy válidas acá como estrategias de aprendizaje. ¿Hay algún aporte o algo? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, doctora, no hay solicitud de participación hasta el momento. Sí, porque como que hubo como un cambio en el sonido y pensé que alguien de pronto quería intervenir. Perfecto.
Son elementos muy importantes, muy básicos que estoy abordando sobre el aprendizaje y en este Yo creo, perdón, la profesora Viviana podría, ¿tiene alguna participación, doctora, profesora Viviana? No, era el micrófono tal vez que está abierto. Gracias, qué pena, doctora, puede El continuar. micrófono cerrado. Doctora Milena. Doctora No, Miglena, señora. creo No. que tiene su micrófono cerrado. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, gracias. Sí, señora. Sí, debe ser que se cerró solo porque yo estaba viendo la presentación. Está muy bien. Perfecto. Entonces, como estamos hablando del concepto aprendizaje para comprender de qué trata este concepto, les estoy presentando de una manera muy general, muy rápida, diferentes perspectivas. Hace varias décadas atrás, en el siglo más o menos finales del 19, siglo XX, el aprendizaje se abordaba desde la postura conductista, ¿no? Desde esa, desde el famoso conductismo, por decir la teoría, y el aprendizaje en este entonces se concebía de otra manera que hoy concebimos el aprendizaje, ¿no? Eso también ha evolucionado gracias a los aportes de diferentes ciencias, en particular de la psicología, ¿no? Y hoy en día mucho desde la neurociencia. Entonces, en este cuadro queremos ver esa evolución del concepto que inicialmente el aprendizaje se consideraba como un cambio de conducta. Así era, de la visión conductista. Si yo intervenía, si yo hacía algo y el estudiante lograba ser eficaz, se tenía un rendimiento bueno, entonces ya misión cumplida, el estudiante aprendió. Y esto reflejaba su cambio de conducta. Por supuesto, cuando aprendemos algo nuevo, nos comportamos de una manera diferente que si no lo sabemos. Por ejemplo, cuando aprendemos a leer en primaria, ya no somos los mismos ignorantes que antes, sino que ya recibimos mucha más información, entonces nuestra conducta cambia. Eso era básicamente para decir la perspectiva de aprendizaje. Pero a lo largo de los años, gracias a aportes como por ejemplo Piaget, Brunel, Ausubel, Vygotsky, Leontief, Luria, entre muchos otros, podemos ver que, digamos, el concepto de aprendizaje se abordó desde otra perspectiva, como pueden ver acá, esos dos son muy similares, la genético-cognitiva y la dialéctica, que se consideran desde el constructivismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué cambió? Ya no son los estímulos externos que influyen en el aprendizaje, sino que más bien el aprendizaje es condicionado por las estructuras internas del sujeto, que se modifican y se transforman. Y esto se logra en esa interacción que se da entre profesor, estudiante, compañeros y estudiante. Por eso hay una comunicación y se involucra el desarrollo desde la perspectiva de Vygotsky. Entonces, como pueden ver, hay una evolución en el concepto de aprendizaje para llegar a nuestros días, que todavía muchos estamos aplicando esas teorías, pero se une otra nueva perspectiva y cada vez con más fuerza desde la neurociencia, donde aquí algunos autores como Ana Ibáñez y Stanislav Denau nos dicen, entre otros, por supuesto, que
cuando se generan esos, el aprendizaje genera cambios en la corteza cerebral en donde se forman nuevas sinapsis y algunas se fortalecen, otras se debilitan. Entonces, mira que estamos avanzando cada más en este aspecto de comprender cómo aprende el ser humano. Son esas teorías. Paralelamente a esas concepciones, también el rol del docente se ve desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Como pueden ver, en la primera perspectiva, si el aprendizaje era cambio de conducta, pues resulta que el profesor no era tan gran responsable de este proceso que se diera, porque ni siquiera es su proceso, es del otro, es individual, y él simplemente fijaba objetivos, medía objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, no había un rol tan importante del profesor en esta postura. Pero como pueden ver, desde la perspectiva genético-cognitiva para abajo, vemos que cada vez el profesor toma un rol mucho más importante de mediador, es de aquella persona que guía, que orienta, y crea las condiciones necesarias para que se alcance ese desarrollo en el estudiante, el desarrollo, digamos, de capacidades, de cognitivas o de pensamiento, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a posteriormente a conectarnos rápidamente con la metacognición y la autoevaluación. Aquí digo recordar, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar en una charla que orienté en marzo sobre la evaluación formativa y sumativa. Por eso lo digo recordar, porque no quisiera hacer mucho énfasis, es posiblemente que las personas presentes aquí no tuvieron la oportunidad de estar en esa actividad en marzo. Ahí hablamos un poco de la identidad docente. Pero, ¿cómo? Profesor Alexander. Algunos estuvieron en la charla, de pronto recordarán. Sí, algunos estuvieron. Bueno, de pronto fue una intervención de otro tema. Lo que les quiero recordar es que esto del rol profesor que está aquí enfatizado es muy importante, ¿no? Porque volvemos y nos preguntamos, bueno, ¿nosotros qué hacemos en la universidad? Y eso está conectado, yo lo digo recordar, porque no voy a ampliar ese tema en este punto, pero recordar un poco la identidad docente. La identidad docente tiene diferentes representaciones. Y unas de esas representaciones... Vaya. Perdón, ¿quieren decir algo? No, doctora, se está activando el micrófono, pero aquí ya estoy yo controlando. Creo que hay... Perfecto, me avisa cualquier cosa. Perfecto. Entonces, les estaba diciendo que dentro del concepto de identidad docente tenemos varias representaciones. La que nos interesa un poquito al hacer el paralelo, y por eso lo traigo a consideración, es esa representación frente a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tenemos. Y en esa conferencia mencionaba esas teorías implícitas de Pozo y su equipo, que ellos dieron nombres de directa, interpretativa y constructiva, un poco diferentes de estas perspectivas, que eso sí son teorías de aprendizaje diseñadas o desarrolladas por estudiosos en el tema. En cambio, esas teorías implícitas que el equipo de Juan Ignacio Pozo, este psicólogo español, pudo identificar en profesores son estas. Pero si no nos detenemos a leer todo, porque hay muchas palabras acá, mucha información, y solamente vemos la columna de aprendizaje, pues tal vez nos damos cuenta que es algo similar a lo que mostraba anteriormente. Por ejemplo, la teoría directa, muy similar o similar a lo que era perspectiva conductista, ¿no?
La interpretativa y constructiva ya de pronto se acercan más a las otras que estábamos mostrando perspectivas. Entonces, esto lo traía como una primera, digamos, aproximación al concepto de aprendizaje para comprender qué es desde la psicología. Por supuesto, se podría aportar muchísimo más desde esa disciplina, desde esa ciencia, pero básicamente al nivel pedagógico y didáctico para comprender nuestro rol. Y aquí termino el concepto aprendizaje con dos ideas. Esta que estoy viendo, que estamos viendo en la pantalla, que es uno de los libros muy, digamos, famoso en los últimos años de Stanislas Deneau, un neurocientífico francés que tiene ese libro publicado, Cómo aprendemos. Es como lo último que se ha indagado sobre el aprendizaje. Y observen acá en el mismo título del libro nos dice los 4 pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Y les adelanto, los 4 pilares, según el autor, son la atención. No podemos aprender si no estamos atentos. Es el compromiso activo, es decir, tenemos que ser agentes activos, no podemos estar pasivos recibiendo como se hacía todavía y todavía se hace, ¿cierto? Que solamente recibimos sin opinar, sin participar, sin aplicar, ¿cierto? El retorno de la información, eso tiene que ver con la retroalimentación. El autor sustenta que debemos equivocarnos, que los errores son permitidos y no deben ser castigables, como de pronto en algún momento en la educación queríamos que no se equivocara nadie y si se equivocara pues tenía un castigo muy severo. No, él dice que los errores nos ayudan a aprender, por eso debemos de tener muy buena retroalimentación, tanto desde profesores como compañeros. Y por supuesto, no podemos aprender si no consolidamos la información, es decir, que hagamos una síntesis, que recuperemos todo lo que hemos aprendido para poder organizar cada pieza en su lugar o ponerla en su lugar. Termino este concepto con una pequeña conclusión o 2 conclusiones de todo lo que he dicho, que pueden ser otras, pero yo he seleccionado esas que me parecen importantes reforzar acá, y es nuestro rol profesor. Lo decíamos cuando hablábamos de la evaluación, no debemos de evadir que hoy en día nuestro rol de profesores es diferente de lo que de pronto era hace 10 años, inclusive 10 años, puede ser más 20, etcétera, pero los últimos años nuestro rol ha cambiado muchísimo. Para hacer un pequeño pare y que no se duerma el público, voluntariamente voy a pedir a alguien que nos lea en voz alta la cita de Miguel de Zabalza, por favor, sobre el rol del profesor, si están tan amables. Alguien que quiere leer la cita. El rol del profesor no es solo el de enseñar el saber específico como especialista de la disciplina, sino que se trata de su obligación de ampliar sus conocimientos y comprometerse con el papel pedagógico y formativo de mediador, facilitador y orientador del aprendizaje, para lo cual necesita convertirse en un didacta de la disciplina. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a quedarnos pensando en esa frase, si no la conocíamos, vamos a quedarnos pensar de que no es suficiente ser médico, no es suficiente ser abogado, no es suficiente ser administrador, ¿cierto? Necesitamos algo más y por eso ustedes están hoy acá, porque quieren fortalecer sus capacidades pedagógicas y didácticas para poder convertirnos en didactas de la disciplina, en palabras de Miguel de Zabalza. El rol del estudiante, ya lo mencionábamos, tiene que ser un rol activo, proactivo,
que todavía estamos trabajando, concientizarnos tanto profesores como estudiantes que los roles han cambiado, porque tenemos testimonios de estudiantes que todavía, los mismos estudiantes todavía prefieren la clase magistral del profesor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el profesor hace una buena síntesis en esa clase magistral, pero si le pedimos que prepare un seminario alemán bien desarrollado desde el concepto original del seminario alemán, pues ahí se invierten los roles. El estudiante es el que tiene que preparar la clase, tiene que buscar las fuentes, indagar sobre los temas que nos une en un seminario. Y no solamente esto, el verdadero seminario alemán, queridos profesores, seguramente lo saben, exigía venir con una relatoría donde expresábamos una postura frente a lo que habíamos indagado e investigado previo a venir. Y en el seminario se viene a conversar prácticamente de manera horizontal, profesores con estudiantes, y sustentar nuestras ideas. Por supuesto, eso exige mucho más esfuerzo y mucha más dedicación. Y a veces ni siquiera nuestros estudiantes están acostumbrados a eso. Entonces estamos rompiendo, estamos tratando eso, rompiendo esas paradigmas, rompiendo esa tradición de poder dar el rol activo al estudiante. No sé si alguien quiere hacer una pequeña intervención, porque voy a proyectar 3 minutos del video que se llama La utilidad de lo inútil en nuestra vida, donde el profesor Nuccio Ordine, profesor y escritor italiano, nos da unas pequeñas ideas de cómo él recibía a sus estudiantes y donde nos cuestiona por qué venimos a la universidad. Debo decir que este maravilloso profesor lamentablemente falleció el año pasado. Si han tenido la oportunidad de escuchar videos o leer algo que él ha escrito, se lo recomiendo porque tiene mucho que ver con esas enseñanzas que necesitamos nosotros los profesores para motivarnos, para seguir en esta vocación o en esta pasión que tenemos por la docencia, que asumo que lo tenemos. Les doy la palabra, una pequeña pausa, una intervención por parte de ustedes, porque aquí termina el concepto de aprendizaje con el video que voy a proyectar en un momento. No sé si alguien quiere comentar algo que le llama la atención, que no queda muy claro. Alguna intervención de algún tipo, los invito. Preguntar. No hay solicitud de nadie al parecer, doctora Miguelena. No hay nadie. Bueno, los voy a animar con esos 3 minutos del video, que son palabras, repito, de reflexión. Lamentablemente el tiempo no nos permite hacer la discusión, qué opinamos nosotros frente a esto que nos va a decir el profesor Nuccio, pero es importante dejar la inquietud, ¿no? Por eso provocarlos intelectualmente, por eso me voy a permitir en este momento ya cambiar del video, que es esto. Lo vemos, profesora Cristina, ¿cierto? Sí, señora, perfecto. Sí. Muy bien, eso es un video de la serie de BBVA Aprendemos Juntos. Ellos tienen muchos videos muy interesantes con personas famosas. De hecho, la misma serie tiene con Ana Ibáñez, una neurocientífica española que tiene un libro muy famoso de entrenar el cerebro, creo que era
se me escapa en ese momento el título, pero es relacionado con el cerebro, que es muy, muy interesante también cómo poder casi que, según ella, controlar nuestra ansiedad, nuestros sentimientos que nos influyen y que hacen parte también de nuestro aprendizaje, ¿no? Y también tienen una charla con el mismo neurocientífico francés Stanislas Denault. Entonces, si se animan, recuerden que ese tipo de material lo pueden utilizar en sus clases. Por supuesto, si ustedes son bacteriólogos, fisioterapeutas o administradores, de pronto van a decir, no, eso sirve más que para los educadores, para las licenciaturas, para los psicólogos. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que usted note alguna frase de alguna película, de algún video que podría llevarlo a su clase en el momento de la apertura para motivar. Y no necesariamente tiene que estar directamente relacionado, por decir, con los números, con la contabilidad o con anatomía, ¿cierto? Ahí viene también la creatividad de cada uno de nosotros, cómo motivamos a nuestros estudiantes en el aprendizaje, porque la motivación hace parte del aprendizaje y es muy importante. Entonces, voy a permitirme a sonar el video. Soy Nuccio Ordine y enseño literatura italiana en la Universidad de Calabria. Y justamente mi experiencia como profesor me ha llevado en los últimos 10 años a reflexionar sobre las grandes transformaciones que hemos visto en la escuela, en la universidad, en la educación, en la investigación científica y también en nuestra sociedad en general. Cada año pregunto a mis estudiantes, más o menos estudiantes de vuestra edad, quizás un año o dos mayores, que se inscriben en la universidad. Chicos, ¿qué habéis venido a hacer a la universidad? Los estudiantes me miran con ojos un poco maravillados, porque no es una pregunta común el primer día de universidad. Y todos me responden, profesor, hemos venido a obtener una licenciatura. Bien, yo pienso que el cometido de nosotros, los profesores, es hacer comprender a nuestros estudiantes que no se va al instituto para obtener un diploma y que no se va a la universidad para obtener una licenciatura. La cosa principal que debemos enseñar a nuestros estudiantes es que la cultura, el estudio, no sirven solo para una profesión. La cultura y el estudio sirven sobre todo para formar a ciudadanos libres, hombres y mujeres capaces de razonar con su propia cabeza. Pero hace falta decirlo con mucha claridad. Si los estudiantes responden de esta manera, la culpa no es de los estudiantes. La culpa es nuestra. La culpa es de una sociedad que hace entender de forma errónea a los estudiantes que tú debes estudiar para obtener un diploma, para luego usar tu diploma en el mundo laboral. Y bien, yo, para hacer comprender a mis estudiantes que la función del estudio en la universidad, la experiencia de la enseñanza, no es la que la sociedad quiere hacernos creer, leo una bellísima poesía de Kavafis, un gran poeta griego. Una poesía escrita a principios del 1900, en 1911, titulada Ítaca. Muy bien, apreciados profesores. Si quieren saber sobre la poesía de Gaddafi, Ítaca, y todavía no han tenido la posibilidad de saber, los invito a indagar. Es un mensaje muy bello que nos dice que lo importante no es llegar a Ítaca, al punto, sino vivir la experiencia. Entonces, con esto termino esa introducción del aprendizaje, punto esencial de nuestra presentación, y me voy a centrar en los últimos prácticamente 45 minutos que nos quedan en la metacognición, que voy a abordar un poquito con más profundidad porque considero que es un concepto que probablemente no conocemos mucho, y la autoevaluación. Para poder continuar, quisiera también invitarlos a participar.
con dos preguntas. Primero, vuelvo e insisto, si de pronto hay alguna inquietud, alguna reflexión, simplemente comentario frente a todo lo que se abordó hasta este punto. Y si en este aspecto no hay intervenciones, les hago la otra pregunta. ¿Cómo ustedes comprenden la metacognición? Cuando escuchamos ese concepto, ¿qué se nos viene en la mente? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿O qué sabemos que es? Tienen dos opciones. Responder la pregunta 1 sobre el aprendizaje y hacer el cierre, o si quieren pueden intervenir sobre la metacognición. Profesora Adriana Marcela Jacome, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo voy a responder sobre la segunda. A mí, yo percibo en lo que conozco de metacognición es ese proceso de reconocimientos o es esa estrategia de que el estudiante identifique dónde estuvieron las fallas dentro de su proceso de aprendizaje, qué fue el error y sobre ese error construye el conocimiento que no pudo desarrollar en ese primer momento, ¿sí? Con el objetivo de identificar también la técnica de estudio, cómo lo aprendió, si fue un conocimiento que quedó mal aprendido, ¿sí? Que siento que cuando hablamos de docencia y del rol del profesor, creo que este es un punto de quiebre de la mayoría de los profesores y en esas me incluyo, que en teoría lo proyecto en mi planeación, pero en el momento en que el tiempo comience a agotárseme en el curso por X o Y motivo, es a lo primero a lo que uno comienza a echarle mano para alcanzar a cumplir con los objetivos y con la competencia que uno tiene planificada. Digamos que es de las actividades que uno logra normalmente quitar, que son esos momentos de reflexión y de análisis sobre el aprendizaje. Gracias. Gracias a usted, profesora. Muy, muy interesante su aporte para abrir el tema de metacognición. No sé si hay algún otro participante que quiere hablar. Hay una participación en el chat de la profesora Jenny Monsalve. Dice que se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Perfecto. Muchas gracias a las personas por participar. Efectivamente, tienen mucha razón en lo que dicen. Y miran que el mismo Nuccio Ordine nos dice, bueno, vamos a la universidad para formarnos como personas libres, personas con pensamiento crítico, desarrollar nuestro pensamiento. Resulta que una de las formas de hacerlo es por medio de estrategias metacognitivas y autoevaluativas. Entonces, por eso esos dos conceptos son ejes claves en el aprendizaje. Si nosotros estamos en la postura del aprendizaje, que se construye, que es dinámico, que se basa en las estructuras internas del ser humano, ahí tienen cabida esos dos elementos que mencionamos. Pero yo me permito mostrar una diapositiva brevemente porque observen, las dos palabras o los dos conceptos, metacognición y autoevaluación, son palabras compuestas por dos palabritas. Entonces, para hablar de metacognición, vale la pena decir qué es cognición y qué es meta, para poder entender qué es metacognición. Entonces, de manera muy breve, estoy diciendo que la cognición nos permite, de manera muy genérica, por supuesto, eso no es psicología, no es tan preciso, pero de manera muy genérica, la cognición nos permite percibir el entorno, aprender de esto, recordar la información obtenida para poder solucionar problemas o tomar decisiones a medida que nos comunicamos con los otros, ¿no? Algunos, de hecho, algunos animales también lo logran, pero por supuesto el ser humano tiene
algunos los llaman habilidades mentales, otros los llaman capacidades, otros los llaman modos de pensamiento. Hay diferentes conceptos, pero en todo caso, nosotros obviamente superamos, tenemos capacidades de pensamiento superiores, etcétera, etcétera. Por eso somos diferentes de los animales, ¿cierto? Pero el punto es que la cognición tiene unos procesos básicos, entre los cuales están la percepción, que captamos estímulos del entorno, la atención, que regula ciertos procesos, por ejemplo, atención para aprender, atención de lo que está explicando el profesor. Está la memoria, uno no puede aprender sin memoria, pero no todo del aprendizaje es memoria, ¿cierto? Necesitamos la memoria para aprendizaje, pero no solamente nos tenemos que quedar en la memoria. Y esta memoria, ¿qué hace? Permite codificar, almacenar y recuperar información. Por eso lo hace de diferentes maneras. Hablamos de memoria a corto y a largo plazo, ¿cierto? Y por supuesto, ya últimamente dentro de la cognición están incluyendo la emoción, que es una reacción, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Intensamente 2, muy bella película donde están a flor todas las emociones de la adolescente protagonista de las películas. Entonces, esas emociones influyen en todo nuestro comportamiento, incluyendo en la forma como aprendemos. También puede estar el lenguaje y pueden estar otros elementos. Yo menciono estos para que nos demos una clara idea que para poder aprender necesitamos percibir atención, necesitamos estar atentos a esa información, memorizar algunos elementos y controlar o digamos esas emociones que puedo estar motivado, puedo estar aburrido, puedo estar desanimado, puede estar satisfecho y curioso, eso todo influye. Entonces, en ese orden de ideas, ya volviendo al meta, siendo un prefijo griego, nos dice que significa más allá, ¿no? Y el conocer, observen que cognición básicamente se relaciona con el conocimiento y el meta con después o más allá. Muchos autores inclusive dicen que la metacognición es conocimiento del propio pensamiento, del propio conocimiento, lo que vemos acá, conocimiento del propio conocimiento. Inclusive hay otra frase más sencilla que creo que la profesora que escribió en el chat lo mencionó algo similar, es pensar sobre el pensar, ¿cierto? Si yo pienso, analizo cómo es que pienso. Si yo conocí algo, si tengo un conocimiento sobre algo, yo estoy indagando cómo llegué a este conocimiento, cómo llegué a ese pensar. Entonces, por supuesto, aquí para hablar de metacognición tenemos que mencionar el psicólogo John Flavel, quien en 1976 define la metacognición de esta manera, la voy a leer literalmente. Él dice, por un lado, conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevante para el aprendizaje. Y dice, por otro lado, también la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u un objetivo concreto. Entonces, en conclusión, Flavel es el que introduce ese concepto. Hay un artículo muy interesante, al final de la charla les voy a recomendar alguna literatura para aquellos que están motivados, tienen la posibilidad y quieren aprender. Y hay un artículo de una autora brasilera que dice metacognición, ¿qué hay de nuevo? Y entonces ahí hace un recuento histórico de cómo el concepto también ha evolucionado. Este concepto es relativamente nuevo, lleva como 40 años y básicamente se trata de esto, saber cómo pensamos. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro rol de profesor que asumimos como mediadores podemos potenciarlo en nuestros estudiantes?
Antes de eso, debo decir que hay diferentes autores. Ustedes, en educación sucede mucho eso con los conceptos. Un concepto se relaciona con otro, no hay unas, digamos, delimitaciones conceptuales muy claras. Por eso a veces pueden escuchar que aprender es metacognición, pueden escuchar que inclusive la autorregulación es algo similar como la metacognición. Es decir, hay varios conceptos que se pueden aquí unir, pero el punto clave de pronto está en esta frase que estoy mencionando de Pozo, que nos dice que no se trata que los alumnos solo vayan adquiriendo un mayor conocimiento sobre qué deben hacer para aprender, sino sobre todo de dónde, cuándo, cómo y con quién deben hacerlo. Es decir, esto es la metacognición. Yo tengo que cuestionarme, bueno, ¿cómo puedo aprender mejor sobre la célula? ¿Cómo puedo aprender mejor sobre activos financieros o sobre la rehabilitación, etcétera? ¿Cómo puedo hacerlo? Pero no solamente eso, sino también analizar el dónde aprendo mejor, cuándo aprendo mejor, cómo, de qué, por medio de qué estrategias aprendo mejor y con quién hacerlo. Por supuesto, la profesora que intervino hace un momento también decía, uno se pregunta, pero si yo tengo que cumplir unos objetivos de programa, unos contenidos, ¿en qué momento voy a hacer esto? Profesores, sabemos que implementar estrategias de metacognición y de autoevaluación toma un tiempo, pero con una buena planeación, recuerden que no podemos enseñarle todo a los estudiantes lo que está en el programa, ¿cierto? Podemos orientarlos para que adquieran ciertos elementos solos, los más esenciales, trabajarlos. Es decir, con una planeación adecuada podemos o lograr separar un espacio en cada clase o de pronto mirar cómo por medio de los contenidos que tenemos desde nuestras áreas podemos hacer esto sin la necesidad de que sea un tiempo aparte para dedicarse a esto, ¿no? Esas son como unas ideas que les propongo que las tengan presente. Por supuesto, yo sé que hay muchos colegas que pueden decir, profe, pero eso suena muy utópico, muy ideal, pero no se logra en la práctica. El tiempo nos enseña que podemos implementar cosas, podemos ensayar, siempre y cuando nos damos cuenta que no todo lo que está en el programa tiene que ser enseñado por el profesor en la clase. Entonces, ahí es cuando uno empieza como decir, ¿yo qué privilegio en mi clase? ¿Los contenidos o las habilidades o capacidades que desarrollan estudiantes para aproximarse a esos contenidos? Ahí está como esa reflexión. Por supuesto, hay otros autores que dicen que la metacognición es la planificación, la supervisión y la evaluación del desarrollo de una tarea. O sea, tiene como 3 etapas básicos y dice que estas etapas dependen de qué, de si conocemos esas estrategias específicas, de cómo llevamos el control sobre esas estrategias, si les estamos aplicando o no, y por supuesto de la motivación por el aprender. En nuestras, o más bien de los estudiantes, nuestras metas, nuestras intenciones, nuestras creencias positivas sobre los propios recursos. Si yo soy capaz, ¿no? A veces decimos, no, es que yo no recuerdo nombres, yo recuerdo caras. O yo no soy bueno para las matemáticas. Bueno, ese tipo de ideas que tenemos a veces frente a nosotros mismos, ¿cómo podemos potenciar esto que de pronto lo reconocemos que no está funcionando tan bien, ¿cierto? La metacognición tiene muchas ventajas, hay estudios que lo demuestran. Para mencionar algunos de ellos, fortalece la conciencia porque nos damos cuenta de los pasos que aplicamos, responsabiliza al estudiante, claro. No soy yo el profesor que tengo que enseñarle a usted y yo no aprendo por usted, pero usted es el protagonista de su aprendizaje. Estimula tomar decisiones de cómo aprender mejor o qué se quiere aprender y cómo se desea aprender, de qué manera, con música, sin música. Todo eso es lo que entra también en otro tema que son las estrategias de aprendizaje o para algunos autores también las técnicas de estudio, ¿no?
que hay muchos libros también sobre esto. Muy importante, la metacognición desarrolla diferentes tipos de pensamiento, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, inductivo, deductivo, lógico, divergente, hipotético, entre otras. Potencia esas digamos, capacidades en el ser humano. Es importante tener en cuenta que la metacognición no se aprende por un solo mecanismo, por eso se requiere que se haga práctica constantemente. ¿Lo hizo solamente una vez y ya? No. Si me voy a cuestionar frente a cómo aprendo, qué estrategias utilizo, con quién lo hago, en qué espacios, etcétera, etcétera, tengo que hacerlo frecuentemente. Y lo ideal sería recibir retroalimentación, si me está funcionando o no me está funcionando. Ahí es donde nosotros, como profesores, podemos entrar cuando de pronto analizamos los resultados de un examen parcial, de un examen final. Podemos hacerlo de manera individual, de manera grupal, como dependiendo de nuestros estudiantes, la cantidad que tenemos y el nivel que nos encontramos, porque puede ser pregrado, puede ser posgrado también, dependiendo también de la disciplina que orientamos. Observen esto muy importante sobre la metacognición, no se transfiere automáticamente a través de diversos contextos, es decir, tanto para autoevaluación, que ya estoy involucrando la autoevaluación, como para la metacognición es importante el contexto, las condiciones particulares. No es algo totalmente genérico, no hay que aplicarlo, hay que contextualizarlo, hay que situarlo. Y por eso se dice que no se enseña como algo genérico del estudio, sino que el contexto de cada disciplina es importante. Ya cada uno desde su disciplina, desde su área, se puede de pronto estar imaginando en ese momento qué es lo que hace en ese aspecto y qué podría estar haciendo a futuro, porque esta charla tiene esta intención de darles algunas de hacer una abrebocas sobre el tema, de provocarlos intelectualmente, de animarlos de que puedan seguir indagando y experimentando diferentes elementos. Voy a pedir a alguien del público, porque recuerden que yo no los estoy viendo, yo solamente veo la presentación, para que me colabore dando lectura, haciendo lectura a esos ejemplos de metacognición que son tomados de diferentes autores. ¿Qué significa la metacognición? Y cuando alguien muy amablemente nos colabora con la lectura, los invito, los demás, de pensar, bueno, esto lo podemos hacer con nuestros estudiantes o por lo menos invitarles que los hagan. Por favor, alguien si me puede colaborar leyendo esos ejemplos de metacognición. ¿Me oyen bien? Muy bien, profe. Sí, profesor. Bueno, ejemplos de metacognición. Tiene conciencia de la mayor dificultad para aprender un tema u otro. Entonces yo acá destacaría que les ayuda a ser conscientes frente a la complejidad de las cosas. Comprende que se... Ajá, profe, disculpe que le interrumpí. Entonces, él se da cuenta que, por ejemplo, la materia de álgebra le da más dificultad que, por decir, la materia de religión, ¿no? Por decir, ¿cierto? Se da cuenta que le cuesta más trabajo. Esto es un ejemplo de cómo él analiza las situaciones. Discúlpeme que le interrumpí. Comprende que se debe verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho. Yo les suelo decir a los estudiantes cuando me preguntan, profe, es que el profesor tal me dijo tal cosa de eso que usted me dice y es contrario. Yo le digo, ¿a quién le creo? Yo le digo, no le crea a ninguno. No me crea a mí, no le crea al otro profesor. ¿Cómo así? Verifiquen una fuente. Si es un tema que tiene que ver con finanzas, mire un libro de finanzas, hágase su propio concepto y puede tener un intercambio conceptual con el profesor y usted decir, bueno, ¿será que los profesores me están mostrando dos partes de un todo o se están contradiciendo? Entonces, pues esto es, verifique que realmente las cosas son accediendo a una fuente, digo yo, de calidad. Excelente, profe. Muy bien. Gracias. Vamos con el otro. Piensa que es preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes de decidir cuál es la mejor.
en gerencia le digo a los estudiantes, la base de la decisión son las opciones. Hay que tener opciones para poder decidir. Exacto, y analizarlos una por uno, dando sus argumentos, por qué da respuesta o no da respuesta. Eso es también un ejemplo de metacognición. Advierte que se debería tomar nota de algo porque puede olvidarse. Bueno, el pastor de la iglesia donde yo voy dice, el que anota, nota. Muy bien. Ayuda a muchos de nosotros que queremos tener. De hecho, hay un artículo, profe, qué pena que interrumpo su lectura, pero es complementando las ideas, conversando acá. Hay una lectura que yo al final la recomiendo de Pozo y otros autores, donde el texto comienza estrategias de conocimiento. Ahora voy a ver el título exacto, pero el texto de los autores comienza con una narración cómo un estudiante se enfrenta a la tarea de memorizar la tabla de los elementos químicos. Entonces hace un análisis, cómo lo puedo hacer, de qué manera. Eso es muy interesante porque nos da diferentes formas de aproximarnos y nos da ejemplos de metacognición. Perfecto, profe. Y tomar nota es una de estas, por ejemplo, en una clase o digamos, anotaciones importantes frente a un concepto. No olvidar, ojo, recordar tal cosa, esas llamadas de atención, el signo de exclamación, ¿cierto? Eso es también una forma de hacer esa metacognición. Y los profesores tenemos un desafío con estas generaciones. Es, digamos, bastante notorio que son muy poquitos los estudiantes que realmente llevan un cuaderno o algún mecanismo para tomar notas. Yo últimamente he tomado como hábito tomarle foto al tablero y subírselos, porque en la siguiente clase preguntan, profe, pero es que tal cosa, entonces yo le digo, bueno, miremos la imagen del tablero de la clase pasada, entonces, pero siempre, digamos, yo les incentivo a que ellos tengan sus propios apuntes, porque usted de pronto el de otro no lo puede entender, usted con sus apuntes entiende qué quiso resaltar, con el de otro posiblemente no, o con los del profesor, que es pues, una manera particular de poner las cosas. Así es, profe. Y ni siquiera no sé, toman audio o alguna cosa en el celular, ¿no? ¿Tampoco? O en el iPod. A veces algunos graban, a veces algunos dicen, profe, repita eso para grabar. Ajá. Ya, bueno, porque ellos como que se vuelven un poco más tecnológicos, ¿no? Quieren depender mucho de esos aparatos, puede ser que también pero bueno, es cierto, no es muy común. Sabe que la organización de la información en un esquema favorece su recuperación posterior. Profe, más bien, ¿por qué no hacemos resumen en vez de hacer mapas conceptuales o cuadros sinópticos? Porque con un esquema usted puede ver la información integrada, jerárquica, y la puede, ¿cierto?, traer a la memoria más fácilmente que si usted simplemente hace un resumen que además le deja la tentación de copiar y pegar. En un mapa usted tiene que hacer el esfuerzo de identificar los conceptos, las categorías, relacionar. Exacto, profe. Pero eso también es lo que yo decía en algún momento hoy. Es el esfuerzo mayor, ¿cierto? De pronto el resumen es más fácil, pero una síntesis que representa un mapa mental, un mapa conceptual o un mentefacto es a otro nivel. Y si nosotros les invitamos desde la enseñanza, porque también podemos enseñar desde mapas conceptuales que nosotros hemos elaborado, o mentefactos, o repito, o otro tipo de ayudas visuales, eso también los invita a que ellos imiten lo que hagan. O simplemente uno se les pide como una tarea. Bueno, para mañana vamos a elaborar un mentefacto sobre el concepto contabilidad. Y obviamente aquí viene la duda, bueno, ¿qué es mentefacto? Hay que conceptual, de Julián de Subiría, hay que indagar, pero esto a veces nos cuesta, a los estudiantes les cuesta porque no lo hacemos con frecuencia. Muy interesante, profe. ¿Y la última? Selecciona como estrategia la organización de su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido. Perfecto. Muchísimas gracias por la lectura y por los aportes desde su experiencia, profe. Muchas gracias. Yo creo que fue muy valioso para todos porque ya ilustramos un poco
cómo es que podemos involucrar desde la clase, desde el contenido que estamos enseñando, y podemos modelar o simplemente invitarlos a los que lo hagan. Bueno, yo Doctora, creo... perdón, ¿Sí? hay dos intervenciones más, una en chat y otra, una profesora que quiere hablar. Vamos a permitir leer. La profesora Jenny Monsalve dice, pero deben tomar apuntes incluyendo la información que el docente da y no está en las diapositivas. Recomiendo el método Cornell para toma de apuntes o el método de caja. Los organizadores también dependen del contenido y de los estilos de aprendizaje. Y la profesora Laura Viviana Ramírez quiere hacer su participación verbalmente. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes otra vez yo. Estaba analizando los ejemplos que nos estaban describiendo el profe y sí tengo una dualidad en el tema de la toma de apuntes. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos estudiantes divergentes, entonces obviamente hay estudiantes que no toman apuntes y no quiere decir que, digamos, no estén aprendiendo, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a manejar y conocer, obviamente, qué tipo de estudiantes tienen y qué tipo de estudiantes tienen y cómo aprenden, ¿no? Porque algunos son visuales y algunos son auditivos, entonces ellos ni siquiera tienen un cuaderno, ¿no? Entonces me parece que también es importante tener en cuenta qué tipo de estudiantes tengo y de hecho a mí me pasa con mi hijo. Mi hijo tiene 6 años y él casi no le gusta escribir, pero yo le pregunto qué vio y entonces muchas veces me dice qué era lo que estaba explicándole la profesora, por ejemplo. Entonces me pasa con él y me pasa con algunos estudiantes que no necesitan ni tienen la necesidad de tener el cuaderno, que para uno es como tan importante que lleven y como decía la profesora, obviamente hay información que no está en el material de apoyo que uno les da, sino que uno les dice. Entonces, obviamente, pues no sé hasta qué punto sí logren agarrar toda la información y hasta qué punto uno sí les puede exigir o no que tomen esos apuntes. Bueno, profe, yo creo que las intervenciones de escritas y ahora lo que usted comentó son absolutamente válidos. Yo creo que hoy en día se han modificado tantas cosas que exigir, yo no sé si ni siquiera si en el colegio todavía exigen. No tengo hijos en colegio, pero creo que lo más importante es que cada cual decida cuál es su forma de tomar nota. Cuando digo tomar nota, no necesariamente tiene que ser el cuaderno, porque estoy de acuerdo con usted. De hecho, yo hace años tuve un estudiante que nunca tomó nota, solamente escuchaba y yo lo veía tan disperso, como que no ponía atención, y es el que mejor respondió las preguntas que se hacían. Eso es una confirmación clara de que sí, hay estilos, por eso yo le decía al profesor, pero ni siquiera con el audio, con el teléfono, porque el cuaderno ya casi que es un objeto, digamos, que de esos que ya de las décadas pasadas, ¿no? Cada uno decida cuál. Ya no estoy segura si hay que exigir, pensaría que no, pero simplemente hacerlos caer en cuenta que realmente lo importante acá es que usted tenga una manera. ¿Cuál es la manera? Usted la encuentra de darse cuenta lo que estamos hablando acá, poniendo atención, qué sé yo, haciendo dibujos, puede ser que haga dibujos y no tome ni una palabra, pero con ese dibujo puede ser que representa lo que se dijo en la clase. Y lo que la profesora decía anteriormente es cierto, hasta hay unos métodos de Pablo, hay un Pablo Lacerna, no era Lacerna, Pablo, que se me escapa el apellido, que es un youtuber que de hecho uno encuentra en internet muchos apoyos que hace de estrategias de aprendizaje, y una de estas es cómo tomar notas bien organizadas de manera digital, es decir, notas en el computador, que eso también lo hacen los estudiantes, no toman cuaderno, pero toman notas en el computador o en el teléfono.
Entonces, los aportes de ustedes son valiosos para los colegas que podrían de pronto indagar sobre esos elementos que nos están mencionando y aplicarlos si consideran necesario. Dado que nos quedan 15 minutos, quería mostrarles aquí 3-4 minutos de un video, que de hecho este video no habla propiamente de metacognición, sino que habla de la forma como aprendemos y de que este aprendizaje siempre tiene que estar, de esa, digamos, conocimiento, esa información tiene que estar contextualizada, no aislada, no como algo que no se conecta con nada alrededor. Es bien interesante, lo voy a pasar y si nos quedan esos minuticos al final se los voy a mostrar porque es un video de 20 minutos, probablemente lo han visto, se llama Tipos de estudiantes y docentes de una universidad de Escandinavia, creo que danesa, y nos habla del alineamiento constructivo de la teoría de John Biggs, que probablemente han escuchado, tiene elementos muy interesantes, pero les voy a dejar esta, digamos, provocación acá y voy a continuar con algunas ideas más de la metacognición para rápidamente abordar de la autoevaluación. Digo rápidamente porque de alguna manera muchos elementos de lo dicho acá y de lo dicho en la conferencia en evaluación en ese entonces también se mencionaba, pero aquí los vamos a concretar y sintetizar. Más ideas. Este autor, Montenegro, tiene un texto, Preguntas cognitivas y metacognitivas en el proceso de aprendizaje, y observen, nos da unos ejemplos claros de qué podemos preguntar a los estudiantes a medida que estamos exponiendo, a medida que estamos haciendo un taller, alguna actividad, que esto es una forma de involucrar la metacognición sin que le tomemos un tiempo especial para ello, ¿no? Aquí se quedan esas preguntas, son muchas, tienen que posibilidad de pensarlos, de ver cuáles les sirven, de concretar otras, de formular otras, pero son una invitación como por medio de la pregunta simplemente podríamos invitarlos o podríamos propiciar condiciones para que se potencien esas habilidades. Aquí se las dejo. Les dejo otra herramienta importante que yo personalmente no la he utilizado, pero podría ser interesante. Es un instrumento que se llama, observen aquí a la izquierda, Inventario de Conocimiento Metacognitivo. Se encuentra en este trabajo de esas dos personas, Gutiérrez y Montoya, y el anexo de ese trabajo es un trabajo de investigación, contiene ese instrumento de 52 preguntas que de alguna manera nos permite aplicarlo y saber cómo están nuestros estudiantes. A propósito, aquí incluí esta imagen, podemos saber que son unas afirmaciones, por ejemplo, observen la primera, constantemente me pregunto si estoy cumpliendo mis metas. La segunda, considero varias opciones con respecto a un problema antes de contestar. Intento utilizar estrategias que han funcionado en el pasado. Estas afirmaciones, que son 52 en el instrumento, son intencionalmente elaboradas para el trabajo, para la habilidad de metacognición. Entonces, cuando a mí me preguntan algo que yo nunca he pensado, pues yo de pronto sí le pongo atención y empiezo a pensar en esto, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Si creen que este instrumento les puede ser útil de una manera, no sé, independiente, invitar a sus estudiantes que lo hagan de manera en Google Drive o qué sé yo, en OneDrive, en física, para que usted tenga diagnóstico sobre su grupo, es también una idea interesante. Hay otro elemento que es el modelo metacognitivo de Gregory Shaw, que básicamente habla de cómo hacer esos pasos, cómo planificar, y nos dice aquí elementos, cómo monitorar y evaluar su tarea. Ustedes de pronto lo pueden hacer intencionalmente con una actividad que ustedes desarrollen en la clase.
con algo que planean previamente, entonces le van a decir, bueno, vamos a planear la actividad, entonces, ¿qué vamos a hacer previamente? ¿Qué vamos a hacer tal cosa? Vamos a monitorear y vamos a evaluar. Podría ser un modelo, algo modelando que ustedes les ofrezcan, o simplemente que los inviten, que tengan en cuenta esto cuando elaboren cuando hagan sus tareas o su preparación para las clases. Bueno, y en cuanto a la autoevaluación, hay varios trabajos que mencionan la autoevaluación como una estrategia metacognitiva. Aquí hay diferentes autores y uno puede verlo al revés, puede verlo que la metacognición hace parte de la autoevaluación y puede verlo que la autoevaluación es una estrategia metacognitiva. ¿Qué nos muestra esto? Que prácticamente no hay una delimitación, los dos se complementan, tanto la autoevaluación como la metacognición nos aportan elementos para desarrollar capacidades y capacidades mentales, capacidades de pensamiento, que apunta a ¿qué? A autorregulación, a autonomía, a libertad, a esos pensamientos críticos que tanto mencionamos que hoy en día requiere la persona que sale de la universidad, ¿cierto? Pensamiento flexible, pensamiento divergente y convergente, que no solamente analice un punto de vista, sino que tenga la posibilidad de verlo desde diferentes perspectivas, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son cambiantes, no hay nada seguro, entonces se necesita esa flexibilidad mental. Entonces, según esos autores acá, la metacognición es necesario fomentar, es decir, cuando nos conocemos, eso aporta mucho a la metacognición y la autoevaluación. Esa es como, digamos, una conexión que aquí les ofrezco. La autoevaluación proviene de evaluación, que significa valeré, ser vigoroso, tiene cualidades, y del prefijo griego auto, por sí mismo. Entonces es valorarse a sí mismo, dicho desde el origen de las palabras. Hay diferentes posturas frente a la autoevaluación. Una de las que me gusta mucho siempre mencionar es de David Bolt, donde nos dice que la autoevaluación es la participación de los estudiantes en la identificación de los estándares y o los criterios para aplicar en su trabajo y juzgar en qué medida ellos han logrado esos estándares y criterios. Eso es muy importante. El juicio de valor, los criterios, los estándares me permiten decir si logré avanzar o estoy todavía en un nivel medio. Panadero Ernesto nos habla que además de los criterios también podemos tener en cuenta el proceso, esa valoración cualitativa y el producto final en la autoevaluación. Y nos aporta ese autor diciendo que la autoevaluación es vista desde dos perspectivas. Una, como desde las teorías sobre la autorregulación, porque se dice que la autoevaluación podría llegar a la autorregulación, u otra cuando, según el autor, es una estrategia instruccional. ¿Qué quiere decir? Que yo como profesor intencionalmente involucro la autoevaluación y medio en este proceso. Yo presentaba este mentefacto en la conferencia sobre evaluación. Esa es una síntesis personal donde quiero resaltar que desde la perspectiva que yo abordo la autoevaluación, ella tiene diferentes dimensiones que yo llamo psicológicos, sociológicos, filosófico-ontológicos y pedagógico-didácticos, es decir, no es un concepto tan sencillo, es un concepto complejo abordado desde la complejidad, la teoría de la complejidad, y además de esos elementos que no voy a abordar a profundidad en ese momento, tiene como base esos criterios para poder hacer la autoevaluación. Por supuesto,
cuando hacemos autoevaluación y a manera que cada vez nos volvemos más, por decirlo, expertos en la forma como lo hacemos, eso aporta a la formación y al aprendizaje a lo largo de la vida. Esto también es una síntesis personal que ya la había presentado, donde quiero representar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como les mencionaba, como una unidad dialéctica que se compone de dos procesos, cada uno con su protagonista, que son contrarios, son contradictorios, pero son complementarios. Uno no puede ser sin el otro, donde entran en juego elementos del aprendizaje, esas dimensiones más bien que decíamos, cognitivo, emocional y social, y están aquí abajo esos componentes del sistema didáctico que siempre deberíamos tener en cuenta para la planeación de nuestros cursos, de nuestras clases diarios. Aquí también hay varios autores, pero yo traigo a colación Rolheiser, donde nos da algunas, digamos, pautas de cómo hacer un proceso de autoevaluación con los estudiantes. Él lo tiene muy claramente descrito con 7 pasos. Repito, no es obligatorio hacerlo de esta manera. Uno puede elaborar otros tipos de actividades autoevaluativas que se conectan mucho con lo metacognitivo, porque uno podría simplemente preguntar qué aprendí hoy, qué dificultades tuve, qué avances tuve y cómo voy a enfrentar las dificultades si las tuve. Eso podría ser un inicio de autoevaluación, pero obviamente la autoevaluación puede hacerse de muchas maneras a lo largo del proceso, no solamente una única vez. Se pueden elaborar rúbricas, se puede utilizar el portafolio para hacer la autoevaluación. Todo depende de, digamos, de la dedicación del profesor, del tiempo y de cantidad de estudiantes, porque según el nivel de los estudiantes y su cantidad, podemos elegir la manera más adecuada de hacerlo. Entonces, finalizando, quiero hacer como esas conclusiones. Hablando de metacognición y autoevaluación como ejes para el aprendizaje entendido como nosotros lo abordamos al inicio, entendemos que esos dos conceptos se comprenden mejor, se comprenden bien cuando son vistos desde la construcción del aprendizaje. Es decir, tenemos que estar en esta postura que el aprendizaje es una construcción. Cuando esto está, ahí caben la metacognición y la autoevaluación. Ambos se centran en el estudiante como un ser humano en potencia, ¿no? Que podemos siempre mejorar en algunas habilidades, en algunos desempeños, en algunas capacidades, en competencias, como lo queremos mencionar, ¿no? Se reconoce y refuerza el rol del profesor como mediador. Eso es indispensable acá. Nos corresponde, si queremos realmente dejar huella en nosotros estudiantes, pensar de qué manera podríamos orientarlos para que hagan autoevaluación, para que desarrollen habilidades metacognitivas. Se complementan ambos, como ya lo traté de explicar, con el fin de fortalecer el aprendizaje presente y el futuro también. Por lo tanto, trascienden a esos espacios universitarios porque aprendemos después de que salimos de la universidad. Se enfocan en el desarrollo de capacidades en el ser humano para la vida. Son aplicables en todas las áreas del saber, deben ser contextualizados, ya eso lo mencionamos. Se necesita práctica con los estudiantes, orientación y tiempo para ello, y tienen un impacto a largo plazo. Voy a hacer un ejercicio y mañana quiero ver el resultado, no necesariamente va a ser posible. Hay que dar más tiempo porque requiere tiempo para aprenderse y casi que volverse en un hábito. Termino con algunas referencias para consulta.
El primero es otro libro sobre cómo aprendemos, además del que mencioné. Y aquí está este que les mencionaba de Monereo, Pozo y Castellano, el uso estratégico del conocimiento, donde hablaban cómo memorizar la tabla de los elementos periódicos químicos. Y también hay una conversación entre 3 estudiantes que dicen qué es lo que tomaron notas en la clase, cómo lo hicieron, y es interesante, esto nos sirve como un elemento. Y también mencioné la autora brasilera Valenzuela, que hay de nuevo en la metacognición, revisión de conceptos, sus componentes y términos afines. Termino acá, evidentemente no nos da el tiempo para el video, se lo puedo dejar para una consulta si lo requieren. Y aquí termino, yo creo que no nos da el tiempo para hacer preguntas, no sé si hay. Muchas gracias por la atención. Bueno, por tiempos, como dice la doctora Miglena, ha sido una excelente capacitación, doctora. Creo que nos queda para un momento adicional. La hemos aprovechado muchísimo y agradecemos de verdad mucho esa planificación y abordaje de este tema tan importante. Realmente nos ha facilitado herramientas que nos van a permitir desarrollar estrategias que ayuden primero a nosotros desde la planeación y lógicamente a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje y un aprendizaje por y para la vida que se mantenga, como lo decía usted en su final, lo cual nos compromete a nosotros dentro de ese proceso de formadores, de facilitadores y orientadores. Así es de que muchísimas gracias, doctora, muy, muy amable. Excelente Con mucho capacitación, ha sido muy gusto, qué gentil. lástima que no pude de pronto escuchar preguntas, si los hay. Aquí les estoy tratando de enviar el enlace, creo que lo pidieron, no sé si era para el registro o para el video, pero estoy enviando el enlace del video por si lo quieren ver. Y bueno, muchas gracias por la atención, que tengan una feliz tarde. Gracias, doctora, igual para usted. Muchas gracias. Hasta Y a luego. ustedes, participación, muchas gracias. Esperamos entonces por favor, ¿nos que pueda pueden hacer ya. enviar de nuevo el link de asistencia? Gracias. Sí, claro, ya lo voy a compartir. Recuerden que todo se gestiona a través de la plataforma Galileo y pues la idea es que después de que hagan la evaluación de la capacitación podrán tener también allí por la plataforma la certificación. Ya les copio nuevamente entonces el link para que puedan hacer su registro de asistencia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo curso. Una feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.